Acá compartiendo con ustedes el día de hoy. El objetivo de hoy, bueno, más que todo es compartir con ustedes algunos principios generales de que todo emprendedor debemos conocer, ¿verdad? Y tener claro. En mi caso, bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Christopher. Ya llevo aproximadamente que unos 7, 8 años desarrollando o estar involucrado en esto del emprendimiento. Y dentro de este proceso, digamos, me ha dado la tarea como de empezar a entender algunos principios o a estudiar algunos principios de éxito. Más que todo, como ese tipo o ese mapa que nos podemos crear, ¿verdad? Todo emprendedor necesitamos crear como un mapa, ¿verdad? Como tener una ruta clara hacia dónde queremos llegar. Entonces, durante este tiempo, sí he sido muy apasionado en poder, en poder estudiar estos principios, ¿verdad? Y lo hemos estado aplicando, ¿verdad? Es un trabajo constante y es un trabajo en uno que prácticamente tenemos que estar trabajando en nosotros, ¿verdad? Un segundo por acá. Estar trabajando con nosotros, en nosotros mismos. Eh, Parte de todo este proceso y todo este estudio, bueno, ha sido de, mm, de estudiar muchos casos de éxito, ¿verdad? O sea, en basarnos en todo ese proceso que han pasado las personas y, y poder, y poder, digamos, llegar a tener todo eso claro. Entonces, para empezar, vamos a hablar sobre 10 principios en los cuales tenemos que ser conscientes para poder aplicar en nuestros negocios, en nuestros emprendimientos. Ojalá tomen nota de estos 10 principios. Voy a tratar de hacerlo lo más breve posible, no durar más de 20 minutos y después podamos compartir entre todos diferentes opiniones. Para mí el principio número uno, eh, todo, todo emprendedor o todo empresario por naturaleza tiene que ser un gran soñador. Yo creo que los sueños son los que nos mueven, prácticamente son los que nos dan esa energía y nos van a mover, ¿verdad? Tenemos que tener claro lo que queremos, dónde queremos llegar y sin tener el sueño claro, básicamente los sueños o sea, nos van a generar esa voluntad, nos van a mover el alma y es lo que nos va a mover a trabajar, ¿verdad? Y nos va a poner acción. Entonces, esos sueños tienen que estar bien definidos. Entonces, todos acá que estamos en algún emprendimiento o en algún proceso, tenemos que tener eso claro, ese sueño ya bien marcado, bien definido para poder construir, poder pasar ese proceso. Al fin y al cabo, el sueño termina siendo como la gasolina. Eh, Hay una frase que, por ejemplo, que hay que tener clara, digamos, y que nos define a los emprendedores. Yo creo que la mayoría de nosotros emprendemos porque nuestros sueños son tan grandes que no lo podemos cumplir con un empleo. Entonces, la mayoría de nosotros decidimos emprender por esa situación. Entonces, una característica principal de todo emprendedor es ese poder de soñar. Entonces, definir qué es lo que quiere. Un sueño puede ser, qué sé yo, tener un carro, una casa, entonces, o tener libertad. Entonces, tener definido ese sueño bien claro nos va a ayudar a no quedarnos en el camino. Entonces, es parte de la gasolina. Una de las partes también debemos creer, ¿verdad? Tanto en nosotros y en nuestros sueños, ¿verdad? Que sean sueños alcanzables, tener ese punto claro. El punto número dos, básicamente, es tener la visión, ¿verdad? La diferencia entre la visión y el sueño, para ponerlo en contexto, es que la visión va más ligada a lo que es el proyecto.
Los sueños es como más de personas, como dije algo, el sueño es como ese premio que vamos a obtener de nuestros resultados. Entonces, por ejemplo, la visión va más ligada al proyecto que nosotros estamos realizando. Entonces, cada uno de los que estamos acá tenemos emprendimientos diferentes en diferentes sectores. Entonces, la visión, todo empresario tiene que ser un soñador y un visionario. Entonces, la visión va ligada al proyecto en sí. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que me va a dar el proyecto o a dónde quiero llevar el proyecto? Los resultados de ese proyecto, o qué sé yo, ganancias, utilidades, es lo que, lo que nos va a dar a nosotros poder cumplir nuestros sueños. Entonces, la visión es más del proyecto y el sueño es más personal. Entonces, hay que definir esos puntos por ahí. Entonces, normalmente, qué sé yo, por ejemplo, la visión de nosotros puede ser, qué sé yo, que este año crezcamos un 50%. Y el sueño puede ser, como les decía, algún premio, que comprar un vehículo, comprar una casa, poder irnos de viaje con la familia. Entonces son principios claves, ¿verdad? Para ponerlos ahí en contexto, para empezar, el sueño y la visión y poder identificarlos ahí. Entonces, por qué estos principios es porque debemos tenerlos claros. A veces empezamos a emprender y no tenemos esos principios totalmente claros, y empezamos a darle y a darle y a darle y no sabemos hacia dónde vamos. Entonces, si no han definido tanto sus sueños, su visión, entonces los insto a que lo hagan. Es parte del ejercicio lo que lo quiero llevar al día de hoy y poder desarrollar poder puntualizar en cada uno de ustedes estos principios. La, el punto 3 va más que todo ligado a la parte del propósito. El propósito más que todo es la razón y le digo yo que es como hermano del sueño y de la visión. Entonces, el propósito va a ser la razón del por qué quiero lo que quiero. Entonces, para ponerles un ejemplo, ok, mi sueño puede ser tener una casa grande. El propósito, como les decía, la razón de por qué quiero lo que quiero. La razón puede ser por darle una mejor vida a mi familia. Entonces, los ve, están totalmente entrelazados, pero hay ciertas diferencias. Entonces, el propósito va más allá, va más que todo en la parte del corazón. Entonces, del sentimiento, eso que vamos a sentir al lograr algo, ¿verdad? Entonces, al poder desarrollar y al tener claro un propósito, también va a ser un punto importante que nos va a hacer eh, a continuar en el camino. Entonces, al desarrollar estas ideas, eh, por ejemplo, el propósito, una de las características del propósito es que nos va a dar plenitud. No, normalmente el propósito puede ser que no nos dé dinero, pero nos puede dar esa estabilidad, esa plenitud, que son algunos puntos que queremos llegar. Como empresarios, no, o la idea de la educación que hemos tratado de impactar acá, de tener acá en UK, es crear tanto empresarios como empresas, obviamente con prósperos, pero a la vez también sea seres humanos integrales y con todo y con principios bien claros. O sea, no es la idea de llegar a tener dinero y no estar esa parte del ser bien definida. El propósito nos va a dar paz también. Eh, el propósito, con la diferencia del sueño, que el propósito está más ligado hacia terceras personas, hacia otras personas, en poder impactar la vida de otras personas. Les daba el ejemplo de la familia. El otro propósito puede ser que a través de la información podamos impactar de manera positiva la vida de personas, ayudar a nuestra familia. Todo está ligado ahí. Entonces, definir bien el propósito. ¿Por qué quieren lo que quieren? O sea, ¿a dónde quieren llegar con todo esto? Entonces,
todo emprendedor es importante que definamos bien estos principios. El cuarto principio es la actitud. Pero todo empresario debe tener una buena actitud. Yo creo que acá todos hemos pasado situaciones difíciles en lo que son los emprendimientos, ¿verdad? No, no es fácil. Ya los que hemos pasado y recorrido algún camino nos hemos llevado nuestros golpes y nos los seguimos llevando y no es fácil. Entonces, una característica importante de todo emprendedor o todo empresario es tener una muy buena actitud. Entonces, mantenernos siempre en un estado emocional óptimo. Eh, el por qué, el manejar una buena actitud siempre nos va a ayudar también la parte de la productividad. Eh, tener ese control, por ejemplo, yo he creado en este tiempo alguna habilidad, nos hemos llevado algunos golpes y el estar, ¿cómo te digo? En el proceso de, o sea, nos pasa alguna situación difícil. Entonces, hemos creado esa habilidad como de salirnos rápido de ahí, de ese estado emocional. No mentira que a veces las cosas no nos afectan o no nos frustran. Entonces, tenemos que crear esa habilidad de salirnos de ese estado emocional lo antes posible. Entonces, nos va a beneficiar tanto en la parte productiva, porque cuando estamos felices podemos producir más, somos más creativos, al mantenernos en un estado emocional totalmente eh, como que dice, tristes o frustrados. Entonces, esos estados emocionales no nos permite avanzar. Eh, entonces, en la parte de la actitud, va a definir, para dejarlo ahí claro, cómo reaccionamos ante las circunstancias. Eh, entonces, tener eso claro, siempre mantener una actitud eh, de, de, de avanzar, ¿verdad? Que nos permita mantenernos una actitud de gratitud, que a veces agradecer que nos pasen circunstancias, que todo es un aprendizaje. Entonces, es uno de los principios que como emprendedores tenemos que tener bastante claros, ¿verdad? Para no nos quedarnos en el camino, no quedarnos ahí, que se nos olviden nuestros sueños, y ahí vienen de seguir manteniendo tanto el propósito, los principios anteriores, el propósito, como los sueños, como la visión, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos estos principios claros, no nos vamos a quedar en el camino así porque así. Bueno, cuarto principio es la actitud, ¿verdad? Como les decía, el quinto principio es trabajar mucho en la parte de el ser excelentes. Eh, Normalmente nuestra cultura, la cultura latina, somos muy propensos a la mediocridad. Entonces, tenemos que trabajar mucho en nosotros, en todo lo que hagamos, tratar de ser excelentes, de hacerlo todo de la mejor manera. A veces tendemos a hacer las cosas, no hacerlas a un 100%, sino a un 70%. Entonces, es una parte que tenemos que trabajar en nuestra mente, eh, poder luchar contra eso. Yo les, por ejemplo, en la parte personal, les confieso, digamos, que es una de las partes que yo he estado trabajando mucho. A veces venimos, como les digo, la mayoría de personas o de nuestra cultura latina, tendemos a hacer las cosas ahí a medias, quedarnos ahí, tal vez no dar ese 100%. Entonces, es una de las partes, por ejemplo, que en mi caso, en lo personal, he estado trabajando bastante. Eh, Como parte de la excelencia, también viene como un sexto principio, que es el trabajar duro. Eh, el, el trabajar duro, bueno, por decir algo, el muy bien, por mucho, da bastante. Entonces, bastante, bastantes cosas excelentes, con bastante cantidad, nos va a producir bastantes resultados, ¿verdad?
Entonces, si hacemos las cosas excelentes y en buena cantidad, nos va a producir bastantes resultados. Entonces, son principios que van ahí ligados. A veces el trabajar duro eh, es desarrollar cada uno, tenemos ciertas habilidades, ¿verdad? Los emprendimientos que realizan ustedes, tenemos diferentes habilidades. Entonces, pulir sí, esas habilidades siempre, estar en constante crecimiento. El principio 7, y aquí sí quiero quedarme un poquito acá en este principio, es en la parte de la educación. La educación, bueno, todo empresario y emprendedor está en constante crecimiento. Entonces, no, no podemos darnos como producto terminado. Normalmente los que tienen profesiones o el profesional en este caso, normalmente a veces sale de la universidad y a veces se creen producto terminado. Entonces tenemos que estar en ese constante, el emprendedor y el empresario están en ese constante crecimiento y en ese desarrollo de habilidades tanto blandas como habilidades duras. Entonces, qué sé yo, por ejemplo, que llevar cursos de ventas, llevar cursos de, de ciertas habilidades técnicas que apliquen en los negocios de ustedes, que cursos de ventas, que cursos de la parte administrativa, que cursos de financieros, de economía, desarrollar ciertas habilidades en eso. Y la importancia de las habilidades blandas, tanto como la inteligencia financiera, la inteligencia social, la inteligencia comercial, trabajar sobre el liderazgo, eh, desarrollar esa parte. En lo personal, hemos tenido la experiencia de trabajar mucho en, en la parte esta educativa de inteligencias blandas. Entonces, tenemos que, hemos pasado un proceso eh, de ese trabajo mental constante, de desarrollarnos tanto en la parte emocional, que es una parte en la que yo he trabajado mucho, antes tenía mucho problema con eso, y como emprendedores tenemos que entender y ser conscientes de, de todos estos principios y en especial de la educación. Entonces, la educación, ¿quién nos va a llevar? Este, hay una, ok, en esta parte lo que sí quiero que tengan claro algo y es que, por decirlo ahí, tu vida va a mejorar cuando tú mejoras. Entonces, si tenemos claro esto, vamos a estar en ese constante crecimiento, tenemos que mejorar nosotros para que nuestra vida cambie, el poder tomar mejores decisiones, eh, estar preparado para ciertas situaciones. Entonces, en medida que vamos mejorando, nuestra vida va cambiando de una buena manera. En esta parte de educación, bueno, ya con los compañeros, con los aseros de OK, han estado trabajando y les han estado implementando bastante, creo que el hábito de la lectura, creo que han estado trabajando por ese lado. Y la lectura nos ayuda a ampliar tanto la visión, los sueños, a encontrar nuestro propósito. Entonces, los que no tengan el hábito, los insto a que tengan ese hábito. A veces cuesta, a mí me costó bastante, pero cuando uno ya llega a crear ese hábito, nota el crecimiento personal que, que podemos ir teniendo, ¿verdad? Eh, y el desarrollo de ciertas habilidades. Entonces, a mí en lo personal me ayuda mucho en la parte emocional, en la parte de inteligencia social, que la hemos estado desarrollando bastante, y todo esto nos ha traído frutos en nuestros negocios. Entonces, a veces decimos, ¿para qué leer? Pero cuando vamos encontrando ciertos libros y adaptándonos a nuestros negocios, vemos el gran resultado. Tenemos que crecer mucho como personas, aumentar nuestro nivel de pensamiento, nuestra mentalidad. Venimos de una educación que todos venimos de la escuela, colegio, y nos preparan para ser empleados. Y nosotros que estamos en el mundo del emprendimiento, tenemos que educarnos de manera diferente. Ese autoconocimiento, esa autoeducación
nos permite avanzar de una manera más acelerada y una manera y que podamos entender parte de la vida, ¿verdad? Cómo son los procesos. Y es los que nos termina manteniendo en pie, nos va a hacer entender todos estos principios que estamos hablando, desarrollarnos tanto integral como en la parte empresarial. Así que a los que no tengan ese hábito, los invito a que lo hagan y van a ver que creando un hábito en un año, en un año que ya tengan el hábito de la lectura, va a ver el crecimiento tan importante que van a tener con simplemente ponerse a leer este material, ¿verdad? Después, aparte de la capacitación, tenemos, bueno, el octavo principio, que es el principio del servicio, de servir. Ahora, bueno, todos los negocios básicamente se basa en crear valor. O sea, tenemos que diferenciarnos de, de diferentes empresas y es crear valor. O sea, ya las empresas están enfocadas en crear valor. Entonces, una de las partes como empresarios que tenemos que servir. Ahora, prácticamente que el crear una relación o impactar en algo a las personas está por delante casi que de la facturación. Entonces, yo creo que esta habilidad de poder buscar cómo podemos servir a las demás personas en nuestro negocio sin vernos afectados, ¿verdad? Es importante tenerla en cuenta. Entonces, un principio ahí para que ahora lo comentemos. El principio número 9 es la parte de autoevaluación. Prácticamente acá los que estamos acá somos nuestros propios jefes. Tenemos que ser honestos con nosotros mismos y autoevaluarnos. No tenemos un jefe que nos evalúe. Entonces tenemos que estar en ese constante introspección, de estar conociéndonos a nosotros mismos y ser honestos con nosotros mismos, de decir, mira, quizás, no sé, evaluarme y decir, mira, estoy perdiendo mucho el tiempo, estoy viendo mucho Netflix, no estoy realizando ciertos hábitos, no estoy cumpliendo con ciertas metas, con ciertas estrategias que nos habíamos puesto. Entonces, esa parte de autoevaluarse es bastante importante, ¿verdad? Entonces, nos va a permitir crecer. Tenemos que ser duros en esa parte con nosotros, ser muy honestos y, poder desarrollarse. Entonces, para poder crecer, tenemos que autoevaluarnos y, como les dije, ser un poco duro. El principio número 10 básicamente es priorizar. Priorizar lo que es importante para nuestros negocios. Entonces, a veces como empresarios o como emprendedores tenemos muchas cosas por hacer, muchas estrategias, muchas cosas en mente, pero tenemos que priorizar qué es lo que nos va a dar mayor, mayores resultados, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender a priorizar las actividades, no desenfocarnos, enfocarnos en eso que nos va a dar resultados. Entonces, para, para entrar en contexto otra vez, entonces vamos a recapitular un poco. Entonces, el primer principio, los sueños, el tener los sueños claros, ¿verdad? El saber lo que quiero, más que todo viene como de la parte material. Después, el segundo principio, venimos con la visión, que la visión, a diferencia de los sueños, está más ligada al proyecto, ¿verdad? A dónde quiero llevar el proyecto, y los sueños más ligados a la parte personal. Entonces, ¿qué es lo que quiero? ¿A dónde quiero llevar el proyecto? Y los resultados del proyecto me van a dar, me van a ayudar a cumplir mis sueños. El propósito, la razón del por qué quiero lo que quiero. Definir bien, esto va más ligado a la parte del corazón, o sea, lo que me va a dar a mi plenitud, lo que puedo hacer
por amor prácticamente, entonces va más ligado a la parte del corazón, lo que es la visión y los sueños van más de la parte mental. Entonces, ese propósito, encontrar eso en la parte interna, o sea, estudiarnos nosotros mismos, encontrar qué es lo que queremos lograr, este, es parte de ese principio. La actitud, recordar tener siempre una actitud correcta, no quedarse mucho en ese estado de malos ratos, de ahí, de frustración. Entonces, tener siempre una actitud correcta, que pase lo que pase es por algo, tomamos lo bueno, lo malo y seguimos adelante. Entonces, es un principio que tener claro. Después la parte del ser excelente, tratar de dar siempre lo mejor de nosotros, el trabajar duro, entonces complementarlo con la parte de excelencia, hacer todo bien hecho y buena en cantidad, el capacitarnos, la importancia de la educación, el servir, el autoevaluarse y la parte de priorizar. Entonces, estos son como los 10 principios que ojalá les haya aportado aquí y que podamos tener claros, ojalá los hayan anotado y puedan investigar un poquito más sobre esto y trabajar más sobre estos principios que dentro de lo que he estudiado en este tiempo son principios que trabajan muchas personas de éxito, son cosas que, que los grandes empresarios tienen en común. El éxito es muy relativo, o sea, porque todos queremos cosas distintas, pero los principios vienen siendo lo mismo. Entonces, y el éxito viene siendo la realidad del sueño. Entonces, a medida como vamos cumpliendo nuestros sueños, ahí vamos desarrollando y seguimos aplicando los principios, terminamos uno, seguimos con otro, y ahí vamos. Entonces, de mi parte, bueno, esto era, no quería robarles mucho tiempo y traté de ser lo más breve y ojalá les haya quedado los principios claros, ojalá los hayan anotado y poder trabajar sobre estos principios en cada uno de sus proyectos. Desearles lo mejor de los éxitos. Ahorita vamos a abrir un espacio para poder comentar esto, que cada uno nos dé sus puntos de vista al respecto y poder que lo comentemos entre todos. Entonces, no sé si alguno tiene algún comentario al respecto. O alguno que nos cuente sobre la experiencia, sobre estos principios, experiencias que hayan tenido. Randall, Hola Cris, buenas noches. buenas noches. Saludos por allá y también saludos a todos los que nos acompañan el día de hoy. La verdad que me da muchísimo gusto poder estar por acá escuchando y sobre todo aprendiendo. Fíjese Cris que bueno, dentro de todo lo que usted nos ha comentado, que ha sido de muchísimo valor y que realmente algunas de estas cosas, por lo menos en lo personal, uno sabe que existen. Lo que pasa es que en ocasiones no las enumera. Me llama poderosamente la atención el tema que usted trata de poder autoevaluarnos, ¿verdad? Ujú. Esto cala muy hondo, por lo menos en mi parte, porque entendemos que si bien es cierto, no estamos del lado del empleo, sino estamos del lado del emprendimiento, ¿verdad? En muchas ocasiones no somos duros con nosotros. Es decir, lo ponemos todo muy suavecito y bueno, creemos que si bien es cierto, hoy las cosas no salieron pues de la forma en como lo esperábamos, pues tenemos la oportunidad mañana para hacer las cosas mejor. Sin embargo, en ocasiones, depende del negocio que desarrollemos, esa posibilidad no existe, porque bueno, se puede caer un negocio muy importante,
En ocasiones no vamos a poder frecuentar a estas personas que tal vez son de influencia. Entonces, tal vez a mí me gustaría que usted nos comentara cómo poder tratar esto, o sea, cómo poder dejar esa flexibilidad y poder enrumbarnos en ese aspecto que por lo menos en lo personal es sumamente valioso, que nosotros podamos tener una crítica muy constructiva de nosotros, ¿verdad? Pero también no dejando de lado de que, pues, estamos aprendiendo, me explico. Ok, sí. Sí, esta parte, Ran, entra mucho en la parte de la conciencia. De hecho, bueno, la charla tiene el nombre de el éxito aplicado a la conciencia aplicada al éxito, ¿verdad? Y entra mucho en la conciencia. Entonces, esa parte de análisis tiene que ser bastante profunda. O sea, nosotros como emprendedores tenemos que sacar ese tiempo. A veces, más que todo, a veces lo hacemos cuando no cumplimos ciertas metas o no cumplimos con ciertos resultados. Entonces, a veces uno dice, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué está pasando? O sea, entonces, la idea a veces sabemos, normalmente lo sabemos, pero tenemos que pasarlo a la acción. O sea, normalmente conocemos cuáles son nuestros defectos, pero el conocernos y el ser conscientes tenemos que empezar a actuar de manera diferente. Entonces, llevar eso a la acción, porque normalmente lo sabemos. A veces decimos, mira, yo soy y tengo cierta habilidad en tal cosa, o estoy fallando en tal cosa, estoy perdiendo mucho el tiempo, y no me estoy comunicando bien, estoy siendo muy responsable en tal cosa. A veces, muchas veces lo sabemos, la conciencia nunca va a mentir, o sea, normalmente lo pensamos. Entonces, es pasar eso de la conciencia a la acción es lo que nos va a hacer la diferencia. Excelente, Cris, muchísimas gracias. Perfecto. ¿Algún otro? Dale, Marco. Hola Cris, buenas noches y buenas noches para todos. Bueno, yo quisiera escuchar la posición de los aquí representados también, de Henry, de Erika, de Norman y los demás, parte del equipo. Ahora que escuchaba a Randall, también les agradezco su participación. Y Cris, yo comparto mucho de los valores y de estos que estamos listados y como dice Randall, uno generalmente pues los tiene presentes, los tiene en el mapa, pero nunca los ha listado de una manera tan tangible como ahora, ¿verdad? Sobre estos Sí. consejos. Y yo me quedo con algunos que usted mencionaba porque, por ejemplo, en la parte de soñar y demás, con respecto a la diferencia del sueño con el propósito, es bastante difícil para algunos emprendedores o empresarios soñar porque estamos muy apegados a la realidad, al día a día y a que si no hacemos una acción no vamos a tener ese resultado. Entonces visualizar un futuro más allá es complicado. Yo pienso que es un reto para todos nosotros en UK y las personas que nos están viendo, supongo yo también, aprender a soñar y a soñar con un propósito también. Ujú. Me gusta el punto número 5 sobre ser excelentes. Hace unos días yo conversaba con Henry en una participación que nos pidió de UK y yo le decía algo pues no tan cercano, tan exacto, pero va en la misma idea de que ser excelentes significa creerse y ser conscientes de lo que hay que hacer. No solamente, como usted lo acaba de decir antes, ¿verdad? No solamente visualizarlo y soñarlo, sino pasar a la acción, que es lo que hace que muchos empresarios y emprendedores se queden en el camino y solo algunos pocos logren conseguir la meta. Ser excelentes para mí es importantísimo, es saber de que hoy estamos a estas horas de la noche escuchando una charla que nos está abriendo la mente cuando pudiéramos estar haciendo muchas otras cosas, descansando porque tal vez mañana tenemos un día ajetreado.
eso es la diferencia entre ser excelente y ser cualquier otro tipo de persona. Y la parte de autoevaluarse me llamó poderosamente la atención, porque los emprendedores que están arrancando con alguna idea, con algún negocio propio, y sobre todo ellos, los demás ya tenemos un poco más de realimentación, pero no tienen una persona que les diga si el camino está bien o está mal. Entonces, si no cuentan con una orientación, si no están dentro de una incubadora, si no están con una persona que les esté dando asesoría o una aceleradora de empresas o demás, necesitan autoevaluarse y decir, mire, yo soy desordenado, generalmente soy desordenado. Ok, ahora sé que soy desordenado, ¿qué voy a hacer al respecto? O mire, yo con las redes sociales no soy tan bueno, yo estoy en mi trabajo enfocado y más, y necesito aprender eso. Ok, pero ¿qué va a hacer al respecto? Entonces esa evaluación, autoevaluación tiene que ser, para mí, tal vez aquí discrepo con alguien más que pueda opinar diferente, tiene que ser dura. Sí, Y tiene que ser un llamado de atención duro, porque los emprendedores son sus propios jefes, sí, literalmente son sus propios jefes. Y no hay nadie que le llame la atención, no hay un departamento de recursos humanos que le diga, oiga, llegaste tarde, no hay un jefe que le diga, oiga, llegaste tarde, pero llegar tarde a una cita con un cliente es imperdonable. Y sobre todo la parte, el punto número 8 que usted mencionaba, Chris, del servicio. Yo pienso que uno, esta es mi opinión personal, no está aquí en este mundo solamente para pasar un ratico, como dice la canción de Juanes. No, no, no. Todo negocio necesita tener un propósito de carácter social. Eso es lo que le da sentido a nuestro negocio. El dinero después viene, pero si nosotros estamos haciendo la diferencia en la vida de otras personas con algún buen servicio, con algún buen gesto, por ejemplo, un servicio al cliente diferenciado, que sea excelente, que sea innovador y que las personas se les aliviane su carga del día a día. Y eso nos va a traer a nosotros luego réditos económicos. Pero lo primero es servir. De nuevo, yo me quedo, Chris, con eh, eh, estos puntos, ser excelente, dar un servicio a la comunidad, a ser social, ¿verdad? Y la autoevaluación, para mí, son de los puntos más altos que como, digamos, emprendedor, pudiéramos decirlo, en algún momento fui. Y, y hay que subir el nivel, ¿verdad? Eventualmente, cuando ese emprendedor pueda alcanzar sus objetivos, su propósito y sus sueños, ya como empresario va a tener unos requerimientos diferentes a los que ya estamos hablando para emprendimientos. Pero le agradezco mucho, Cris, este aporte y de nuevo, yo me gustaría escuchar a los demás que estamos aquí presentes. Marco, Gracias. muchas gracias. Hola, Cris, perdón, estaba intentando ver dónde se levanta la mano y nunca lo encontré, entonces voy a hablar. Maravilla, Henry. ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Primero, gracias por el tiempo dedicado para preparar la charla, la verdad me gustó. Yo tengo ciertos comentarios. Hace poco sí, estuve en una charla con Marco y hablamos de todo este tema del emprendimiento y me interesó un poco el tema que hablabas de soñar y de los sueños en sí, que es como la motivación al final del por qué uno entra a este mundo del emprendimiento. Y Marco en la conversación decía una frase muy importante que me quedó grabada, que decía que que muchas veces uno en este camino puede cambiar el rumbo, puede cambiar la idea, pero nunca tiene que cambiar el por qué y el ser de uno, y creo que ese por qué es lo más importante. Y creo que a eso te refieres con el sueño. Justo hoy yo escuchaba un podcast en la mañana que hablaba sobre la felicidad y de un estudio que se hizo donde decía que eran como 3.000 personas entrevistadas. De esas, incluso dentro de esas entrevistadas hubo un presidente de Estados Unidos, pero no dijeron quién.
y decía que las personas que se proponían una meta y un sueño que era algo monetario, qué sé yo, una casa grande, tener plata, tener fama, decían no ser felices a ya una alta edad, cuando él decía que más bien la felicidad en las personas en general, que decían que si eran felices, eran cuando se habían logrado rodear de personas que verdaderamente los apoyaban y los amaban, entonces de personas que tenían una buena familia y demás. Inclusive hablaba que muchas de las personas que tenían una mala relación y no se divorciaban no eran felices comparado con las personas que se habían divorciado. Entonces, que al final de cuentas, lo importante es con quién comparte uno esto. Entonces, me parece nada más que el sueño y la meta que uno lo guía no debería ser algo de quiero llegar a tener mucho éxito o quiero llegar a tener una casa grande o mucho dinero, sino de quiero llegar y hacer un impacto y quiero generar un verdadero, no sé, cambio, y en este camino voy a conocer muchas personas y quedarme con lo bueno de las personas y al final, como dice Marco, el dinero llegará, pero simplemente fue como una idea que quería comentar. Muchas Excelente, gracias, de verdad que sí. A usted, Henry, gracias por el aporte. Sí, para argumentar un poquito eso, lo que usted menciona, sí, tiene totalmente razón, digamos, la parte material no nos va a dar esa felicidad. Es importante la parte del propósito, o sea, donde podamos impactar a más personas, llegar a ese estado de plenitud. Eh, a veces, como seres humanos, confundimos mucho la parte de la felicidad y la alegría. La felicidad es como un estado de serenidad, prácticamente, digo yo, total, y eso se da cuando nos damos cuenta que estamos en el camino correcto. Entonces, siento yo que algo material, usted tiene toda la razón, no nos va a dar esa tranquilidad. O sea, por ejemplo, a mí me pasó cuando yo estaba iniciando, uno joven, lo primero que piensa es, quiero el carro. Uno normalmente comete el error de compararse con ciertas personas en algún momento o de las generaciones. Yo empecé, digamos, en la parte laboral un poco tarde, cuando había iniciado como empleado, entonces yo veía que mis amigos tenían carro, que todo eso, entonces uno se empieza como a comparar. Entonces yo pensaba que cuando yo iba a tener mi carro, yo iba a ser totalmente feliz y se me iba a quitar todo eso que sentía. Y no, no fue así. O sea, la felicidad me duró un día, la alegría, básicamente, porque la alegría te dura un rato y la felicidad te da, te da en ese descubrimiento cuando estamos en el camino correcto. Entonces, ahí va más ligada al propósito. Entonces, cuando sabemos que lo que estamos haciendo nos va a llevar a lograr esto que queremos, esa razón, lo que hablaba del propósito, que es la razón de por qué hago lo que quiero, entonces nos va a dar esa felicidad y ese estado de serenidad completo, porque la alegría va y viene. Entonces, de un día podemos estar tristes, es normal de los seres humanos, y alegres. Entonces, es diferenciar entre felicidad y alegría, que es uno que a mí me gustó mucho ese aporte, porque tiene toda la razón, esa parte material no nos va a llenar, pero entonces esa parte del propósito es lo que nos va a dar eso y las personas que amamos, todo ese amor, todo ese cariño y el aportar a esas personas es lo que nos va a dar ese sentimiento de felicidad. Muchas gracias, Henry. Entonces, ¿algún otro? Si tiene, Erika. Hola, buenas noches, ¿cómo están todos? Buenas noches, Erika. Bueno, yo quería comentar un poco más que todo, igual como de la parte de los sueños y lo que comentabas también de lo de los objetivos. Y esto se relaciona un poco con lo de la parte de la felicidad, porque creo que sí, uno tiene que tener sueños, pero esos sueños tienen que ser como guiados por los objetivos que uno tiene. Y creo que esos objetivos, salirlos cumpliendo, son en parte lo que puede ir llenando como esa felicidad, como esa satisfacción
como de ir cumpliendo esos objetivos que se van teniendo y es lo que lo va motivando a uno a seguir creciendo y a seguir con ese sueño que uno tiene. Entonces creo que como que todo eso se puede llegar a relacionar entre sí. Sí, correcto, sí, exacto, Erika. Súper bien, muchas gracias por el comentario, Erika. No sé si hay algún otro ya o si no para ir cerrando. Ok, bueno, yo creo que estamos. La verdad les agradezco el tiempo y encantado de haber compartido con ustedes hoy. También aprendí bastante de lo que aportaron y no, súper contento. Esperemos que si todos estos principios los empiecen y lo podamos aplicar, ¿verdad? Porque me incluyo, estamos todavía trabajando en todo esto porque es un proceso. Entonces, que empecemos a aplicar todos estos principios y podamos lograr todo lo que anhelamos. Muchas gracias a todos y que pasen buenas noches. Ahí nos vemos pronto.